Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Desbloquea tu mente, un espacio de reflexión, aprendizaje y cuestionamiento, donde tu opinión y la nuestra cuentan. Comenzamos. Buenas a todos, ¿cómo están nuestros queridos oyentes en las redes sociales y los que nos ven también? Este es un episodio más de su podcast Desbloquea tu mente, son todos cordialmente bienvenidos. Hoy estoy aquí junto a mis lindas colegas, todas formándonos en licenciatura en literatura y lengua castellana. Esta es mi amiga Tail, mi amiga Lisette y mi amiga Keinis, y juntas vamos a hablar sobre literatura medieval. Particularmente vamos a hablar de dos corrientes que se dieron en esta edad, en la Edad Media, que fueron el mester de juglaría y el mester de clerecía. Y vale la pena aclarar que aunque fueron dos mesteres que surgieron en la misma época, entre el siglo XII y XIV aproximadamente, ellos tienen ciertas diferencias. Sí, vamos a encontrar algunas características y ciertas diferencias. Y a mí me gustaría que mi colega me empezara o nos empezara a todos aclarando un poco sobre el primer mester. Claro que sí, mi querida Yura. El mester de juglería fue una forma de literatura medieval, ¿verdad? Que era llevada por los juglares. Ellos iban por las plazas y en medio del pueblo haciendo pequeños espectáculos y haciendo narraciones, eso con la finalidad de entretener al pueblo, ¿verdad? Tenía una forma de narrar en sencilla, Sí. era sencilla para que el pueblo la pudiera entender. Y llevaba siempre historias de hazañas, valores caballerescos. Y te cuento, mira, el poema del Music es una muestra de el mester de juglería. Habla de la vida del Cid, ¿verdad? Un caballero que se llamaba Rodrigo Díaz, ¿verdad? Y era conocido como el Cid. La métrica del mester de juglería pues no era una métrica estricta, sino que variaba mucho de la persona que Una llevaba cosa la interesante narración. que creo que es importante destacar es tener en cuenta que en la época medieval, en esta edad, pues la sociedad era mayoritariamente analfabeta. Claro que Entonces sí. los juglares tenían esa responsabilidad de hacer sus narraciones, como tú lo mencionabas, en un lenguaje simple, sencillo, que fuera accesible para el público, ¿no? Para la audiencia de la época. Y por eso vamos a comenzar a hablar del mester de clerecía, teniendo en cuenta de que vivían en una época teocéntrica, digámoslo así. Cuéntanos un poco al respecto de este mester, Lisette. Bueno, aquí cambia bastante la historia. A diferencia de lo que decía mi compañera Keini del mester de juglaría, aquí el mester de clerecía ya no era improvisado ni oral. No, aquí buscaba más lo que era educar al pueblo. Y su literatura iba basada más a los valores religiosos, morales y culturales. Sí. Sí, y tenemos que ver que aquí esta literatura estaba escrita era por clérigos, o sea, personas en formación. O podemos decir que muchas veces ligada a lo que era la iglesia. Sí, claro. O a centros de estudios medievales. Sí. No sé si les parece a ustedes, pero aquí ya ellos no buscaban entretener. Aquí era, como bien dije, educar, enseñar. Y podemos decir que era más culto, por decirlo así, porque además era creado o desarrollado por el clero, que inicialmente la iglesia tenía mucho poder en términos de academia también, ¿verdad? Porque eran personas cultas, la educación también estaba centralizada, ¿no? El poder estaba centralizado. Quienes estudiaban, quienes se educaban, quienes sabían leer o escribir, lo mencionábamos hace un poquito, las personas que eran adineradas, las personas que hacían parte del clero, de la iglesia, ¿cierto? También en el mester de clerecía se manejaba esa parte técnica, esta parte organizacional, era más de orden, utilizaban cuadernovía, que eran estrofas de 4 versos con la misma medida y una sola rima. Sí, el autor que sobresale en mester de clerecía es Gonzalo Berceo, con sus escritos La vida de los santos y El milagro de la Virgen. Sí, el público era un público diferente para cada mester, y también los creadores, los autores, los desarrolladores de cada mester eran diferentes, pero de esas diferencias nos va a hablar un poquito más Tail. Sí, claro, de todas maneras, aunque ambos mesteres son muy importantes dentro de la literatura medieval por los aportes que hacen, una de las principales diferencias es la manera en cómo se comunicaban estos menesteres, es decir, cómo estaban escritos, como en el caso
Mester de Juglaría fue una tradición oral, es totalmente oral. Pasaba de la experiencia de una persona a otra. A Sí. diferencia del de Clerecía, que al estar ellos más educados y formados, ellos sí lo hicieron de manera escrita. Ujú. Además de las herramientas que utilizaban, ellos están escritos en rimas, están escritos en estrofas. Entonces, Exacto. digamos que la riqueza de este Mester en particular es que está escrito, hay una evidencia escrita de este. Otra cosa es que obviamente, como su nombre los indica, pues el de juglaría lo escribían los juglares y el Ujú. de clerecía el clero, que El en esa clero. época la iglesia pues tenía un poder total y Correcto. que estos escritos del de clerecía estaban muy enfocados a buenos comportamientos, a valores Ujú. y sobre todo con la cuestión de que qué era lo que le agradaba a Dios y Ujú. qué era no le agradaba a Dios. Entonces era una manera en que la iglesia también, digamos, controlaba a través de esos Sí, escritos el comportamiento sí, de las masas. sí. Entonces ambos diferentes, pero igual de importantes cuando se trata del aporte que le brindan a la literatura medieval. Sí, entonces podemos notar para concluir que estos dos mesteres son tipos de literaturas que aunque se desarrollaron en la misma época, tenían recursos diferentes, autores diferentes y un público algo diferente Diferente. también, ¿no? Estaban direccionados a personas diferentes. Vamos a seguir entonces en próximos episodios con nuevos temas, con nueva temática, hablando un poco más sobre literatura, sobre lengua castellana y desbloqueando nuestras mentes. Así que los vemos en el próximo episodio. Chao.